A ver ahora, ¿se escucha? A ver chicos, ¿se escucha bien? A ver, vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿No se escucha nada? Uy, a ver un segundo. Espera un segundo, no se vayan. Ah, ya. ¿Se escucha? ¿Se escucha algo? Claro, ¿no se oye nada? Nada, nada. Oh, a ver. Ya. Eh, ¿Sí? ¿Sí se escucha? ¿Se escucha o no se escucha? A ver chicos, ayúdenme. ¿Se escucha o no el vídeo? Hola Estrella, hola Cristian, hola a todos. Porfa, ayúdenme para no prolongarlo más. Sí se escucha, sí, sí, ahora sí se escucha. Ya, lo que pasa es que el audífono está dañado, recién me percato. Ya, a ver, me voy a sacar esto. Un segundo, ya, ahora sí. Bueno, comencemos sin audífono, así que voy a hacer un poco la voz. Estoy un poquito mal, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, ¿vale? A ver, el primer tip que uno tiene que tener claro al momento de hacer presentación de estados financieros es que la NIC 1, que es la que habla de todo esto, está íntimamente relacionado con lo que es ¿No se escucha bien? Uy, sí. Dígame pues chicos, porque de verdad. Sí, sí se escucha bien. Ya. Sí, ya, ok. Entonces están íntimamente relacionados con el marco conceptual, ¿ya? El marco conceptual te dice a ti. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que primero ustedes lean la NIC 1. Una vez que han leído la NIC 1, automáticamente lean el marco conceptual, porque están muy íntimos, muy relacionados. Y ahorita voy a explicarme por qué. La segunda cosa, el segundo tip, es que ustedes tienen que tener súper claro cuáles son los 5 elementos de los estados financieros. Otra vez, Ricardo, con los 5 elementos, sí, yo sé que muchas veces se los he dicho, pero es importante que ustedes tengan claro esto. A ver, por ejemplo, si ustedes no tienen claro qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, qué es un ingreso, qué es un gasto, entonces van a tener dificultades al momento de distribuir, ¿cómo se llama? Cada una de las partidas dentro de los estados financieros. Un segundo, voy a guardar esto. A ver, espérense un segundo. Vale, vale, un segundo. Ya. Vamos a tener que dar vuelta, ¿ya? Porque definitivamente no tengo micrófono el día. Ya. Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí se escucha Ross? Genial. Ya, Ross hace tiempo que... No me miente, Ross, no me miente. Ya. Genial. Entonces, ustedes ya tienen claro cuáles son los 5 elementos. Activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Y hay otra cosa que también tienen que tener súper claro, ¿ya? Y es el hecho de cómo distribuir cada caso que ustedes le vienen. Seguramente ustedes, en las preguntas que me han hecho de modo interno en el inbox, me han estado diciendo, Ricardo, ¿dónde puedo poner un caso en particular que a mí me viene? Como una partida, un asiento desconocido, ¿en qué parte del estado financiero va, no? Yo les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Como siempre les voy a hablar de ejemplo de lo que es, cómo es que se aplica la norma. Me gustaría encontrar un asiento vacío. Ya lo encontré. Entonces, a ver, veamos. Hay una empresa en el Perú, ¿sí? Hay una empresa en el Perú llamada, bueno, no lo voy a decir, hay una empresa que es una minera en el Perú. Es una empresa que se dedica a la exportación de oro, ¿ya? Es la primera acá en el país en exportación de oro. Pero ¿qué pasó? Hace 10 años atrás, esta minera hizo un contrato, porque el oro el precio se establece por onzas, ¿bien? Entonces, en ese entonces, hace más o menos 10 años atrás, el precio de la onza de oro estaba a $300. Entonces, esta minera tuvo una idea y dijo, voy a comprometer el 40% de mi producción a un solo cliente. ¿Ya? Entonces fue con un cliente, le dijo, el cliente, ¿qué dice? Hola, Ricardo, ¿qué tal? Y ya. Igual, José, ¿cómo te va? Hace tiempo que no nos vemos. El cliente dijo, ok, comprometamos el 40% de tu producción a $300 la onza. Y cerraron el contrato y todo, ok. ¿Y esto por qué era? Porque en ese entonces se estimaba que el precio del oro no iba a subir más, que en $300 iba a quedar. Entonces, en ese entonces, ahora sí ya me senté, en ese entonces sí parecía una buena idea establecer un precio. Pero ¿qué pasó? 3 años después, 2 años a 3 años después, el precio del oro sube.
y sube hasta $1,200 la onza. Entonces acá vino el problema. La empresa, la minera, estaba perdiendo porque no podía vender a valor de mercado a 1,200, sino tenía que vender a valor del contrato. ¿Ya? Bueno, voy a sacar un poco más, a valor de contrato. ¿Y qué pasó? Le dijo al cliente, oye cliente, ¿qué te parece si rompemos el contrato? Puche, bien entrecortado. Ay chicos, vamos a intentar hacerlo, ¿ya? Definitivamente tiene que haber cambiado. Ya, ok. La idea era romper el contrato en esa cláusula, ¿ya? En esa cláusula de decir, oye, ¿sabes qué? Ya no vamos a tener ese precio establecido. Genial, dijeron, vamos a verlo. Y la pregunta fue la siguiente: ¿cuánto? ¿Sí está fluido? ¿Sí está bien, Rose? Rose, yo me guío de ti. ¿Está bien, el sonido? ¿Se escucha bien? Sí, está bien, perfecto, ya, listo. Si tiene interferencia, no es por tema del esto, es por tema de su internet. Tienen que ir a revisar su internet, que sea rápido, que esté en un lugar donde haya alta velocidad, ¿ya? Genial, genial. Entonces continúo para no alargarla. Genial. A ver, listo. Entonces, la empresa, la minera, le dice a su cliente, partamos, borramos esa cláusula donde establecemos a $300 para venderte a valor de mercado. Genial, dijo. Pero como todo en la vida, tiene un precio. Y acá viene lo interesante, se estableció el precio. El precio se vino a un tema de fórmulas y todo, financiera, que en este caso no es necesario mencionarlo. Pero el punto es que adivinen cuánto pagó. ¿Cuánto pagó la minera para que pudiera borrarse esa cláusula? Y adivinen, gracias chicos, gracias, fue $600 millones. Así de sencillo, 600 millones, para que vean. $600 millones costó el liquid paper más caro de la historia en todo el Perú. La minera tuvo que pagarle al cliente esto para que pudiera borrarse el precio establecido de $300 y se vendiera a valor de mercado. Ahora, acá viene la pregunta: ¿cómo contabilizar esto? Y más aún, ¿cómo presentarlo en los estados financieros? ¿Cómo vamos a hacerlo? Bien, imagínense, ustedes son el contador de esa minera. En ese entonces, unos 8 años atrás más o menos pasó este caso. Yo justo estaba en esa minera, en esa época, justo por esa temporada, y ahí es donde vivo. Genial. Entonces, ¿qué pasó? Había un problema. ¿Cómo contabilizamos? Yo les voy a dar la mitad del asiento, ¿ya? Vamos a disminuir, o sea, el efectivo equivalente efectivo, por el lado del haber, va a salir $600 millones. Por el lado del debe, ¿qué va? Ahí viene la pregunta: ¿qué es? ¿Qué es esto? Entonces, por eso es que ustedes tienen que tener súper claro los 5 elementos del estado financiero que dice el marco conceptual. ¿Qué es lo que te decía? ¿Qué es lo que te dice? Puede ser 5, ¿no? La parte que te falta puede ser o activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Pero ya que es deudor, obviamente no va a ser ni pasivo, ni patrimonio, ni menos ingreso. O puede ser activo o puede ser gasto. Pero ¿cuál de las dos es? No lo sabemos. Pero para esto uno ya tiene que tener claro qué es activo. El activo es un recurso controlado por la empresa. La pregunta es, ¿la minera está controlando algo? La verdad es que no. Es más, la minera está pagando para que en realidad se libere del control del cliente, porque el contrato lo tiene amarrada la minera. Entonces, no es un activo. ¿Qué es? Es un gasto. Así de sencillo, es un gasto. Por eso le digo, cada vez que ustedes no sepan cómo contabilizar algo, es un gasto. O sea, no que es un gasto. Cada vez que no sepan contabilizar algo, recurran al marco conceptual. Es la base de todo. Genial. Ya sé que mi asiento va a ser gasto $600 millones y efectivo equivalente efectivo $600 millones. La siguiente pregunta es, ¿cómo lo presento en el estado financiero? ¿Cómo se presenta esto? Ya que es un gasto, ¿en dónde va? ¿En gasto administrativo? ¿Gasto de venta? ¿Otros gastos? ¿Gastos extraordinarios? ¿En dónde va? Yo después más adelante voy a hablar de gastos extraordinarios, ¿ya? Pero ¿en dónde va? Era la pregunta. Bien, ¿qué sucede? Hace 8 años atrás, la NIC 1 no te hablaba del qué hacer en este caso muy específico, ¿ya? Porque la NIC 1 no había sido modificada todavía. Pero ¿qué sucede? Acá es donde viene el tercer tip. Ricardo, ¿qué hacer o cuál es la ruta que yo tengo que tomar cuando
las normas, las NIF, no me dicen qué hacer, ¿ya? Acá, junto al tercer tip, al primer tip y al segundo tip, vamos a cerrarlo en la final del ejemplo. ¿Qué sucede? El contador de la minera no sabía cómo presentarlo en el estado financiero. Y fue a la NIC 1. Lo primero que tú tienes que hacer cuando no sabes cómo presentar algo, cómo contabilizar algo, ve a la norma específica. En este caso era la NIC 1. Y la NIC 1 no hablaba de nada. En ese entonces, no hablaba de nada. Entonces, si la norma específica no te dice nada, ve a la norma genérica, el marco conceptual. El marco conceptual tampoco hablaba de nada. Y ahí ustedes miran, Ricardo, ¿qué hicieron? ¿Se fueron a las leyes del país? O sea, las leyes de Perú en este caso. Si tú vivieras en Colombia, irías a las leyes de Colombia, a las leyes de Bolivia. Acá me escucha sé que me escucha gente de Bolivia, Ecuador, Bolivia, Ecuador, ¿cómo fue el otro país? Chile, Colombia. Entonces, ustedes irían a sus propias normas. Y es que la NIF te dice que no. Por eso es que yo en muchos vídeos, hola Giovanna, en muchos vídeos he sido muy reiterativo en decirles que las normas peruanas no se utilizan. Yo sé que algunos me dirán, no Ricardo, es que estamos en Perú, pero no chicos, de verdad que no se utiliza. Si la norma específica no te dice nada, si el marco conceptual no te dice nada, lo que tienes que hacer es ir, ¿cómo se llama? Es ir a una norma equivalente, ¿sí? Esta norma equivalente, en este caso sería las US GAAP. Y en ese entonces la US GAAP se hablaba de este tema, ¿sí? La US GAAP se hablaba de este tema. Y lo que te decía era algo muy sencillo. Hola Diana. Lo que te decía era algo muy sencillo. Cuando tú tengas, escúchenme bien por favor, y ahora la NIC 1 en la actualidad sí te lo menciona. Cuando tú tengas una transacción que es material, que tiene una importancia relativa, así lo menciona, y que es necesario que esté individualizada en el estado financiero para que se tenga un mayor entendimiento del usuario, entonces tiene que ir con nombre propio dentro del estado financiero que corresponda. Ya. Yo les dije que habían 600 millones de gasto que no sabíamos dónde meterlo. No iba a ser gasto administrativo, porque los gastos administrativos, los gastos administrativos sabemos que son, la mayoría de la... no, Cristian, te agradecería dimitir en tus comentarios, ¿ya? Porque estás bastante equivocado con respecto a lo que estás hablando, ¿ya? Por lo menos de la NIF. De tributación yo no hablo porque yo no sé nada, ¿vale? Ya, genial. Entonces, ¿qué sucede? Acá hay un tema. El gasto no puede ser administrativo, porque definitivamente en los administrativos van los sueldos, todo eso. El gasto no podía ser venta, porque no está relacionado a venta, sino está relacionado a un contrato. O sea, la venta del momento no es, sino es de un contrato. Entonces, la NIC te dice, ponlo como una línea aparte. Y el estatuto iba así, ventas, costo de venta, margen bruto, gasto administrativo, gasto de venta, otros ingresos, otros gastos, hola Juan, otros gastos. Y al final iba con una línea propia, iba gastos por liberación de contrato, 600 millones de dólares. Hola Catri, ustedes miran, pero Ricardo, ¿lo reconocieron en el mismo año? Sí. Acuérdense que cuando yo hablaba de la NIC 1, perdón, de la NIC de Intangibles 38, yo le decía que si ustedes compran una ¿cómo se llama? Hola Raiza, si ustedes compran, por decirle, un sistema, no contable necesariamente, un sistema X, que lo han comprado, no lo han mandado a diseñar, que no cumple con ser intangible, tiene que ser gasto y tiene que ser reconocido en su momento, ya. También igual es en este caso. O sea, ustedes dirían, pero Ricardo reconoció 600 millones de dólares en un solo año. Sí, y es que la NIC te obliga a eso. No es que uno quiera, si lo quieres prorratear, eso no va así, por si acaso. O sea, acá no es lo que uno quiera hacer, sino lo que definitivamente la norma te diga que hagas. Bien. Entonces, se mostró en esa ocasión los 3 puntos. Nuevamente lo repito, para cerrar esta parte de los 3 primeros tips. Primero, aprenderse el marco conceptual, los 5 elementos, activo, pasivo, ingreso, gasto. Leer la NIC 1 y volverse a leer los 5 elementos para saber dónde distribuir. Si una norma específica, como en el ejemplo que yo le di, no dice nada, entonces vete al marco conceptual. Si el marco conceptual no dice nada, entonces vete a una norma equivalente, que serían las US GAAP, ¿vale? Ahora, le voy a dar otro ejemplo para que vean hasta dónde más te puedes ir en caso que incluso si las US GAAP no te dicen nada. Le voy a dar el ejemplo de una
de un grupo de pesqueras, ¿ya? Acá en el Perú, por si acaso, también se dio. Este caso lo conocí también. ¿Qué había pasado? En el sector pesquero hay una realidad. Cuando se puede ir a pesca, los barcos salen, ¿no? Y van a recolectar peces y todo esto, ¿sí? Pero cuando hay veda, los barcos, hola Susi, Sumi, hola Sumi, ¿no? Hola, y cuando hay veda, los barcos se guardan. Están bien guardaditos ahí y todo esto. Pero hay un problema. En planta, o sea, en la parte de la pesquería, hay un gerente de planta y hay un gerente administrativo, pero propiamente de la parte pesquera, ¿sí? Hola a todos, chicos, no puedo hablar uno por uno. Sorry. A todos esos dos personas estaban ahí y no se sabía qué hacer con esos sueldos. ¿Por qué? Porque cuando hay veda, no hay producción y el gerente del costo, bueno, si el gerente de costo no está funcionando. Ahora ustedes miran, pero Ricardo, el gerente de costo, el gerente administrativo de planta, ¿por qué no lo mandas diferente a gasto de venta o lo mandas a gasto administrativo? Yo le estoy hablando de cómo se aplicaba la realidad en el sector pesquero, ¿bien? Entonces venía la disyuntiva, ¿qué hacer con este sueldo cuando hay veda? Esa era la pregunta, así de sencilla. ¿Qué pasó? Los cuatro contadores de las cuatro grandes pesqueras a nivel Perú, o sea, las que dominaban el sector pesquero, se reunieron. Escuchen bien lo que les digo, ¿eh? Se reunieron y buscaron en las normas específicas NIC 1, NIC 2 y NIC 18, y entre otras NIC, buscaron a ver si alguna decía qué hacer con el sueldo de estos gerentes. Y ninguna decía nada. Cuando la norma específica no te dice qué hacer, vete al marco conceptual. Y el marco conceptual tampoco hablaba de nada. No se dice qué hacer. Si el marco conceptual no te dice qué hacer, tienes que irte a la norma equivalente. Entonces este caso es la US GAAP. La US GAAP tampoco te decía qué hacer. No me dice qué hacer. Ahí ustedes me dirán, Ricardo, entonces ahora sí ya puedo utilizar las leyes peruanas. No, nuevamente no. No es que se utilizan las leyes peruanas. Se va a otras normas de nivel internacional que pudieran buscarse y aplicarse, pero no habían. La última opción, y escúcheme bien, es una best practice. ¿Qué es una best practice? En español significa la mejor práctica. Los cuatro contadores de las cuatro grandes pesqueras del Perú en esa reunión dijeron, bueno, cuando haya época de salir a la pesca, estos sueldos del gerente de planta y gerente administrativo de planta van a ir al costo. Y cuando sea veda, van a ir al gasto. Y lo mandaban al gasto administrativo, ¿ya? Usted me dirá, pero Ricardo, ¿esto es permitido? ¿Se pueden reunir un grupo de contadores y decidir qué hacer con respecto a la contabilidad? Sí, sí se puede, la NIC te lo permite, solamente en el caso de que la NIC, una norma específica no te lo haya dicho, el marco conceptual tampoco, la US GAAP tampoco, y no haya ninguna norma que regule. Esto es una best practice. Ahora, yo para esto quiero hacer un paréntesis. Yo les había dicho que si ustedes quieren aprender NIF, ustedes tienen que estudiar finanzas corporativas. Y en finanzas corporativas, para quienes hemos estudiado esto, sabemos que la best practice es una práctica común que se suele utilizar, ¿no?, en determinados casos. Así que no es nada del otro mundo. La NIF reflejan la realidad y se basan en finanzas corporativas. Por eso que la best practice no es algo descabellado en este punto, ¿sí? Bueno, con esto ya creo que he cubierto un poco cómo tener ciertos criterios. Ahora, vayamos a los usuarios. Me interesa mucho que entiendan para qué usuario se elabora esto y por qué el usuario es importante. La NIC 1 menciona lo siguiente, y también está respaldado por el marco conceptual. La NIC 1 te dice lo siguiente: se entiende que el usuario de los estados financieros que tú estás armando, de los estados financieros de la NIC 1 que son de propósito general, el usuario tiene un mínimo conocimiento del negocio, un mínimo conocimiento de contabilidad, incluso te dice, de finanzas. Si una persona no tiene estos conocimientos, difícil es que entienda los estados financieros. Y ahora acá pasa una realidad. Cuando he auditado en unas empresas, muchos contadores dividen de tal forma o agregan conceptos de presentaciones particulares, lo agregan en los estados financieros de propósito general. Y esto no está bien. ¿Saben por qué? Porque el estado financiero general, otra vez, está hecho para usuarios que entiendan el estado financiero. Y ahora ustedes miran, Ricardo, ¿con esto qué me quiere decir? También te quiero decir lo siguiente a cada uno de ustedes, ¿no? Y es que si ustedes quieren armar un estado financiero de modo correcto,
lo primero que tienen que hacer es aprenderse el giro del negocio. Eso es lo primero que tienen que hacer. Saber qué es el giro de negocio. Y con ese giro de negocio, ustedes van a poder saber qué estructurar. Porque más adelante les voy a hablar de los sectores, de estados financieros por sectores y a nivel mundial. Cómo se elaboran. Y se van a llevar buenas sorpresas, ¿ya? Genial. Por favor, chicos, no mezclen las estructuras de presentaciones individuales para gerencia con los estados financieros. Los estados financieros dentro de la NIC 1 muestran lo mínimo que se tiene que presentar. Lo mínimo, no lo único, lo mínimo. Si en caso aplicase. Y ustedes tienen que ir agregando poco a poco. ¿Se acuerdan como el caso de los gastos administrativos? Perdón, el gasto de la liberación del contrato. Ahí va, por eso le digo. Miren eso para que más o menos vean cómo se van adaptando, ¿sí? Siguiente punto. Siguiente tip, la compensación. ¿Compensación, Ricardo? Sí. ¿Qué es la compensación? Bueno, es cuando dos partidas, que son deudora, acreedora, normalmente se eliminan, se compensan, ¿no? Valga la monotonía. Genial. Yo les voy a decir algo al respecto. La NIC 1 deja expresamente prohibido compensar cuando la misma NIF no te lo permite o cuando no se dan ciertas circunstancias. Por ejemplo, le voy a dar dos ejemplos, ¿ya? El primero es, digamos que tú eres el contador de una empresa y justamente tienes un cliente que al mismo tiempo es proveedor, ¿ya? Como cliente a ti te debe 1.200 y como proveedor tú le debes 1.000. Un ratito, se me cansó el brazo, ya. Tú le debes 1.000, ¿ya? Entonces tú dices, bueno, como yo le tengo por cobrar 1.200 y él me debe 1.000, entonces voy a poner un neto de 200 como cuentas por cobrar. Y lo que van a hacer incluso es compensar en el sistema contable, desapareciendo esa cuenta por pagarle de 1.000 soles a su cliente proveedor. ¿Bien? ¿Cuál es el problema de esto? Esto está mal, siempre y cuando se cumpla una condición, y la condición es que no haya un acuerdo previo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú, o sea, como contador, de buenas a primeras, compensas? Y si yo como auditor voy a ese proveedor cliente y le digo, oye, una consulta, ¿tú le tienes algo por cobrarle a la empresa que le estoy auditando? Y él puede decir, sí, claro que sí. Yo le tengo por cobrarle 1.000 soles, digamos 1.000 soles, $1.000, ¿sí? Pero tú ya lo compensaste, ya en tu contabilidad ya no existe. Y es más, en tu estado financiero ya ni siquiera muestras esa cifra. ¿Qué está pasando? Estás transgiversando tu estado financiero. Ahora ustedes miran, pero $1.000, Ricardo, no es material. Pero yo no me estoy hablando de esos $1.000. Póngase a pensar en una cifra importante, ¿no? O póngase a pensar en el hecho de contabilizar cosas que la misma norma no te permite, por lo cual uno transgiversa el estado financiero. Hablemos del impuesto a la renta diferido. Ya a algunas personas les gusta este tema. Hablemos del impuesto a la renta diferido. Cuando una empresa tiene activo por IRD, impuesto a la renta diferido, activo por IRD y pasivo por IRD, digamos que tiene activo por IRD de 4.000 y tiene pasivo por IRD de 3.000. ¿Tienes que presentarlo separado? No. En ese caso la norma sí te dice que tú puedes compensarlo. Compénsalo y solamente muestra el mayor. En este caso activo sería por 1.000, ¿sí? Pero no sucede lo mismo cuando hay un estado financiero consolidado. Digamos que la matriz, que la cual consolida y se emite un estado financiero consolidado, la matriz tiene un pasivo por 4.000, un pasivo por IRD por 4.000. Y la subsidiaria tiene un activo por IRD de 5.000, ¿sí? Entonces, en el consolidado, tú no puedes presentar neto un activo por IRD de 1.000. ¿Por qué, Ricardo? Por algo muy sencillo. Y acuérdense que la NIF se basa en la realidad. ¿Se dice NIC 1 o NIC 2? A eso dice la NIC 1, Cristian, la NIC 1. Respecto a qué, a la compensación, no, la compensación lo habla en otra norma, pero en la NIC 1 sí se habla del tema de fusionarlos juntos, cuando es de una misma empresa, por si acaso. Ya. Pero es que estoy hablando del ejemplo de la NIC 12, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Cuando es una empresa que está consolidando, en el estado financiero consolidado, tú no puedes mostrar un neto. ¿Por qué? Porque tú no le vas a decir al ente fiscalizador, que en este caso en el Perú es SUNAT, tú no le vas a decir, oye, SUNAT, mira, mi subsidiaria, yo tengo por pagarte, ¿ya? Pero como mi subsidiaria tiene activo por IRD, entonces voy a dejarte pagar lo que ellos tengan como activo por IRD. Eso no funciona así. Y la gente que es tributarista me lo va a decir, ¿no? Yo no soy tributarista, muchas veces lo he dicho. Pero la gente que es tributarista sabe que cada empresa tributa individualmente. Matriz tributa individualmente y subsidiaria también individualmente. No juntos.
O sea, no, la matriz no puede aprovecharse de la subsidiaria en ese aspecto, ¿no? Entonces, por eso que en el consolidado se va a presentar activo por IRD de la subsidiaria y pasivo por IRD de la matriz. En notas a los estados financieros, ahí ustedes mencionan qué compone cada uno de estos, ¿vale? Ahora, hablando de notas, quiero decirle algo, por favor. Hay 5 estados financieros, 5, ¿saben, mano? 5. 5 estados financieros. Estado de situación financiera, estado de cambio de patrimonio neto, estado de resultados integrales, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros. La nota a los estados financieros sí es un estado financiero. Yo sé que ayuda para respaldar esto, ¿sí? Por si acaso. Para esto ayuda a los demás estados financieros, pero es un estado financiero en sí, por favor. Y la misma NIC 1 lo menciona, ¿vale? Entonces, por si acaso, ustedes tienen que tener esto también bien claro, ¿sí? Hemos hablado ya de la consolidación. Ahora, me gustaría también mencionarles como tip algo llamado no lo compensas para presentación. Cuando es una, nuevamente lo repito, ¿ya? Cuando es una sola empresa, cuando una empresa tiene activo y pasivo por IRD, compensa. Cuando una empresa, pero cuando es un estado financiero consolidado y viene de matriz y de subsidiaria, no se compensa, ¿sí? Hasta ahí lo dejo claro. Siguiente punto, siguiente tip. Es el tema de los otros ingresos y gastos extraordinarios. Para lo que hemos estudiado con el plan contable anterior en el caso de Perú, había algo llamado ingresos y gastos extraordinarios, ¿vale? Ya, esto de acá, no, en la NIC actuales no se aplica, ¿sí? No se debe aplicar, porque sí es cierto, puede haber un evento extraordinario, como le mencioné, de la minera, ¿no? Que tuvo esta situación, pero es una araña, ¡Uah! Tuvo esta situación, perdón, esta situación y dijo, y tuvieron que ver la forma, ¿no? Pero el hecho extraordinario, lo que te dice la NIF, es que sí puede ser y tiene que ir con nombre propio, dependiendo si el caso tiene una importancia relativa y si es necesario para el entendimiento del usuario que vaya por separado. Y acá también viene otro punto que voy a tocar más adelante. Estados financieros por sectores y a nivel mundial, ¿ya? Vámonos con ese punto. A ver, estados financieros por sectores. La razón por la cual al inicio dije en este vídeo que estoy haciendo este tema es porque muchas personas me han estado consultando. Ricardo, ¿tienes un modelo de estado financiero para el sector minero, para el sector hidrocarburos, para el sector construcción, para prestación de servicios, para transportes, transportes ¿cómo se llama? De paquetes, cosas así? Y yo les digo esto, la NIC no te habla de estados financieros por sector, te habla de un estado financiero único, pero lo que tú tienes que hacer es adaptarlo. Vamos a ponernos en este caso, ¿ya? Y con este caso me parece que ustedes van a poner a entender. Pongámonos que ustedes son el contador o contadora de una empresa que tiene venta de bienes y también hace prestación de servicios, ¿ya? Y es su primer estado financiero que van a armar en esta empresa. Son contadores nuevecitos ahí, el contador general de la empresa o la contadora, ¿vale? Y empeoremos el tema. Digamos que el contador anterior al cual te están reemplazando se llevó toda la información. Pongámonos en ese caso extremo, ¿ya? Solamente es un caso extremo. Se llevó toda la información y usted no tiene la data. O no tienen cómo armar la estructura del nuevo estado financiero. Perdón, araña, ya. Del nuevo estado financiero. ¿Cómo hago? ¿Cómo hacer esto? Yo les digo así de modo muy sencillo. Nuevamente, primero aprendan el negocio. ¿Cuál es el negocio? Venta de bienes y prestación de servicios. Ahora, acá viene un punto esencial. ¿Cómo armo el estado financiero? El balance general se arma igual. Yo creo que la dificultad iría por estado de resultados integrales o en jerga de auditoría PL, ¿ya? Me es más fácil decir PL, ¿ya? En el caso del PL, van a tener en la parte de ingresos dos divisiones. Venta de bienes y abajo prestación de servicios. Y el costo, si ustedes han abierto los ingresos en bienes y servicios, el costo también debería ser abierto en bienes y servicios. Costo por venta de bienes y costo por prestación de servicios. De ahí viene lo demás, margen bruto y todos los gastos, todos los otros más ingresos, y el impuesto y la utilidad, ¿sí? Pero nótense que no es nada del otro mundo, solamente es la necesidad de ver ver si hay necesidad de abrirlo o no. Pero ustedes miran, Ricardo, ¿tengo que abrir todas las cosas a ese nivel? No, porque también hay algo que habla el marco conceptual. Este es el nombre que yo le pongo particularmente, no lo van a encontrar con este nombre, pero el marco conceptual te habla de algo llamado
Bueno, yo le digo información encarecida, ¿ya? ¿Qué es esto? O sea, es hacer mucho trabajo para algo que no tiene importancia. Y en eso la NIF también te ayuda. Nosotros como contadores, o bueno, o los contadores actualmente, mucho trabajan para a veces hacer cosas que realmente no tienen un impacto en el estado financiero. No les digo no les digo que, ¿cómo se llama? Que está mal que su esfuerzo, sino que a veces realmente no es necesario. Por ejemplo, ¿ya? Hablando del mismo caso, digamos que la venta de bienes en esta empresa es el 99% de los ingresos y la prestación del servicio a la justa es el 1%. Si ustedes van a abrir los ingresos en venta de bienes y en prestación de servicios, el costo también tienen que abrirlo. Pero por un 1%, ¿vale la pena? Yo diría que no. Y además, por esa realidad, el costo normalmente cuando es tan pequeño como un 1%, es absorbido por el otro 99% y no está separado, no está totalmente identificado. Entonces, pedir al gerente del costo que abra todo esto para poder hacer un estado financiero, presentar un 99 y un 1% no es de gran impacto, ¿sí? Por eso, ustedes acostúmbrense a hacer aquello que realmente tenga una necesidad de revelarse, aquello que a ustedes les facilite. Miren, yo les voy a dar un ejemplo adicional, ¿ya? ¿Se acuerdan de la minera que les dije? Esta minera que vende oro, ya. Para que vean lo importante de una información, ¿ya? Y cómo esto nos ayuda a entender el estado financiero. Resulta que esta minera tiene ventas por oro, costo por venta de oro, su margen bruto y al final vienen todos los gastos. Y casi al final tiene algo llamado participación en subsidiarias, ¿ya? Y después de esto viene su utilidad. Y hay algo muy interesante en esta empresa. Y ojo con esto, hay algo muy interesante. Resulta que el mayor porcentaje de la utilidad no viene del giro del negocio, viene de la participación. Ahora ustedes pónganse a pensar en esto. Si ven el estado financiero, si conocen el entorno, si conocen el marco conceptual, si conocen la NIC 1, es simplemente ver que esta empresa, su utilidad, no se genera por el giro, sino se genera por la participación. ¿Esto qué significa? ¿Que la empresa es más minera o más holding? ¿Qué creen ustedes? Más holding, ¿verdad? Porque el giro no le da. ¿Qué pasaría si esta empresa pierde todas las participaciones, las participaciones subsidiarias, todo lo vende, todo se va? ¿Sí o no? Que sus utilidades se verían totalmente disminuidas, totalmente golpeadas. Ustedes me dirán, pero Ricardo, ¿para qué me sirve esto? Muy sencillo. Digamos que ustedes trabajan en una empresa que cotiza en bolsa y quieren comprar acciones de esta minera, porque las mineras normalmente tienen sus acciones cotizadas tanto en la bolsa peruana como en la bolsa de Estados Unidos. Entonces, miren el nivel de interpretación. Ustedes trabajan en una SAP, una sociedad agente de bolsa, también les sirve para analizar. Ustedes son un contador o un financista que trabaja en una central de riesgo de un banco, también les sirve. O ustedes simplemente le dicen, están en una entrevista de trabajo para esta minera y le dicen, ¿qué es lo importante que tú puedes notar en un estado financiero a simple vista de la empresa? Si ustedes le dicen esto, ustedes están demostrando su capacidad de análisis por todo el conocimiento que ya se están llevando de las NIF. O sea, miren esos criterios para lo cual le va a servir, ¿ya? Estados financieros en el mundo. Hay algo que yo estoy en contra, y este es otro tip, y hay algo que yo estoy en contra y yo les pido que ustedes no compartan esto que están en contra, pero sí también tengan, a ver si pueden tomar mi idea y hacerla partícipe de ustedes, de su día a día. Y es algo muy sencillo. No se encasillen en lo que está, ¿cómo se llama? Hecho por costumbre. No lo hagan, ¿sí? No lo hagan. Por ejemplo, en el Perú, los estados financieros se presentan por ejemplo, en el lado del activo se presenta de lo más líquido a lo menos líquido. Lo más líquido o lo más fácil de convertir es el efectivo equivalente efectivo. Bueno, eso ya ni se convierte, ¿no? Cuentas por cobrar y acaban en activos fijos y todo eso. Y ustedes me dirán, Ricardo, ¿y qué pasa si yo quiero presentar el estado financiero al revés? Pues es aceptable. ¿Por qué? Porque en España, he revisado estados financieros de España, en España se presenta al revés. El activo no corriente va primero y el activo corriente va al final. Ellos inician con activo fijo y acaban con efectivo y equivalente efectivo. ¿Y por qué, Ricardo? Porque la NIF en ningún lado te da un orden.
Y ahí mismo lo dice, nosotros no queremos proponer un orden, ¿no? Simplemente damos los criterios necesarios para armado, pero no proponemos un orden. Ya lo dejamos a tu criterio. Entonces, miren esa capacidad. Ustedes miran, pero Ricardo, ¿para qué me sirve esto? Le sirve para mucho, le sirve para algo llamado adaptación. Ustedes no pueden encasillarse en la costumbre de un país, en el país que vivan o en el país que van, sino tienen que adaptarse. Y yo les voy a dar muchos ejemplos de adaptación, especialmente tres. Primero, resulta que si el ANIC 1 te dice que tienes que presentar estados financieros por lo menos una vez al año, y cuando tú dices una vez al año, ¿en qué estás pensando? Si o no, que estás pensando de enero a diciembre. ¿Qué pasa si yo le digo que en Estados Unidos no es de enero a diciembre? Pueden corregirme, y yo me puedo equivocar en este caso, pero es de octubre a octubre. El año fiscal, ahí es de octubre a octubre. No es de enero a diciembre, pero es un año. Otro ejemplo, cuando estuve estudiando finanzas corporativas, me mostraron estados financieros del sector, el sector modas. Estoy hablando de empresas grandes, ¿no? Empresas que a ti se te viene del sector modas. El sector modas no es de enero a diciembre. El sector modas es de julio a junio. ¿Y por qué? Porque en julio se presentan los desfiles de Milán y todos esos desfiles famosos, importantísimos en Europa, se presentan en ese periodo. Termina el desfile, cierra estados financieros. Ya, ¿les parece muy superfluo? Uno más. Y con este cierro. ¿Saben qué es la FIFA, no? Esa entidad que agrupa varios países para jugar fútbol, ¿no? La FIFA. Cuando me puse a estudiar la NIC 1, me puse a buscar estados financieros a nivel internacional, a ver qué había. Y encontré el estado financiero de la FIFA. Y el estado financiero de la FIFA, y con esto voy a hablar de todo, ¿ya? El estado financiero de la FIFA estaba hecho, por decir, en un año. Y decía, estado financiero, por decirte, de enero del 2016 a diciembre de 2016, ¿ya? Pero en notas a los estados financieros decían lo siguiente. Miren, nosotros presentamos estados financieros una vez al año porque las NIF nos piden representar una vez al año. Pero nuestro ejercicio no es una vez al año. Perdón, no es un año. Es cada 4 años. Cada 4 años es su ejercicio. Y adivinen por qué. Sí, lo adivinaron. Por el Mundial. Cuando termine el Mundial, su ejercicio de la FIFA cierra. Sus estados financieros finales son ahí. Ahí se cierra. Para ellos, el cierre del Mundial es para lo que en Perú sería diciembre. Hasta ahí. Genial. Para que vean cómo se adapta. Es más, ustedes me dirán, Ricardo, ¿y para qué más me sirve saber todo este tema? Resulta que el contador de la NIF, de la FIFA, si ustedes ven el estado financiero de la FIFA que está en internet, anímense y búsquenlo, ha puesto, ustedes sí o no tienen cuentas por cobrar diversas, cuentas por cobrar relacionadas ya. Ellos no lo tienen así. Adivinen, su estado financiero dice cuentas por cobrar, publicidad. Y ni siquiera dice cuentas por cobrar, dice publicidad. ¿Cuánto por cobrar? Y lo tienen activo no corriente. Ellos tienen ingresos por publicidad, por membresía, y lo tienen bien separados. ¿Y por qué? Este es un video en vivo que con más me gusta hasta el momento. Gracias. Acaba de felicitarme Facebook con el más me gusta hasta el momento. Gracias Facebook, gracias. Más bien, gracias a todos ustedes por estar viendo este video, por soportarme. Gracias. Ya te estoy terminando el video, ¿ya? Entonces miren la importancia de tener adentro cómo es la NIF. La NIF no te dice que te encasilles, la NIF dice que te adaptes a la realidad. El contador de la FIFA determinó que era necesario para el entendimiento del usuario que se ha identificado la publicidad como ingreso, como cuenta por cobrar y la membresía. Y el estado financiero ese a la justa tiene 3 o 4 líneas y si es grande, ni siquiera tiene activos fijos. Así de sencillo se lo digo, no tiene propiedad planta equipo, no lo tiene. Porque no lo necesita. Y ese es otro punto adicional que se me está olvidando. Por favor, chicos, si tu empresa no tiene activos fijos, no te mates buscándolo. O una persona que me escribió diciéndome, Ricardo, trabajo en una empresa constructora. ¿Puedes decirme cuál es la mercadería? Y se mataba pensando y decía, pero no hay mercadería. Si tu empresa no tiene mercadería, ¿por qué te vas a matar buscando mercadería? Si no hay, no lo inventes. Lo que puede haber, sí va a haber NIC 2 por el tema de los empleados, ¿no? Que ahí te le dicen a NIC 2. Pero si tu empresa no tiene algo, no se lo ponga. Y por si acaso, si no tienes activos intangibles, no pongas activos intangibles, 0. Tampoco. Esa información es necesaria. Estás trabajando de más y la NIF te facilitan a ti la vida. No te hagas eso. Vete temprano a casa, ¿sí?
Gracias, Leonardo. Ahí está este Ecuador. Gracias, Leonardo. ¿Bien? Entonces, por favor, mucho criterio con esto. Bueno, creo que he querido un poco hablar de, ¿cómo se llama? He querido hablar un poco de los tips. Esto no es todo con respecto a la NIC 1, no es todo con respecto a cómo aplicar el marco conceptual. Solamente son tips que yo quería darles. Si por ahí se me olvida uno, ya lo hablaré en otro vídeo como un adicional. Lo que sí quiero hacer es, ya pasaron unas cuantas semanas desde que dejé el posteo de pregúntame, pregunta a Ricardo Nif sobre qué NIF quieres si tienes alguna duda algo, voy a dejarlo nuevamente. Pero por favor, en esta, como siempre, que sea una pregunta en específico, ¿no? No me van a poner NIF 9, no, NIF 9, perdón, no tanto así, porque me están hablando en general. Si tienen una duda en específico, algo que nunca le quisieron preguntar al profesor, escríbanmelo. Y si yo tengo la capacidad de todo, lo averiguaré, si no averiguaré por ahí y les daré la mejor respuesta que tengo, ¿sí? Y bueno, también, si quieren seguirme, pueden mandarme una invitación a mi Facebook, Ricardo Nif. Está acá arriba por alguno de estos lados. Y si quieren enterarse días antes qué nick voy a tocar o qué nick voy a hablar, NIF en general se dice a todo, ya no nick o NIF, hablan en general, NIF. ¿Qué NIF voy a hablar? Pueden hacerlo siguiéndome en mi Instagram, Ricardo Nif, todo junto. Los nombres también están en el título de este vídeo, Ricardo Nif en Instagram, todo junto, y Ricardo Nif separado para Facebook, para que me manden una invitación y pueda siempre hablar de las NIF. Y curiosidades que por ahí aparezcan, ¿no? Por si acaso, vamos, en el Instagram he puesto un vídeo, perdón, he puesto una foto de un estado financiero en japonés. Perdón, está en chino. Estamos auditando esto. Ustedes me dirán, pero ¿cómo puedes auditar en chino? Y es que si está en NIF, se entiende. Bueno, yo no entiendo chino, ¿no? Pero está en NIF, o sea, la estructura ya está. Lo único que pasa es que la contadora, cada vez que habla conmigo, lo hace a través de su traductor. ¿Ya? Porque hay un traductor ahí que nos habla, ¿ya? Pero está en NIF, o sea, si tú lo manejas, vas a poderlo trabajar, o sea, vas a poder auditar, vas a poder dar consultoría. Por eso la NIF no se limitan solamente a un idioma. Ah, dato adicional, si quieren aprender más NIF, tienen que aprender inglés, pero inglés técnico, no inglés de británico ni de lingua, inglés técnico, ¿sí? Porque lo mejor está en inglés. Y por si acaso, para acabar, estoy que se me vienen todas las ideas a la mente. Si ustedes necesitan saber cómo armar un estado financiero con mayor detalle, busquen los estados financieros emitidos por EY, que es una Big Four. ¿Cuáles son las Big Four? Las cuatro grandes firmas de auditoría, Price, Deloitte, Ernst & Young y KPMG. EY tiene colgado en internet de modo gratuito modelos de estados financieros para distintos sectores. Ahora, obviamente todo esto está en inglés, ¿no? Pero tiene para varios sectores. Ayúdense con eso. Aprendan de ahí y van a ver que le va a facilitar la vida. Le va a facilitar mucho. Bueno, como es inglés técnico, es un inglés especializado en tu carrera. Cuando veas los estados financieros en NIF-DY, que están colgados, están los disclosure y están los financial statement, van a ver qué es inglés técnico. Sí, EY hubo. Ya. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, denle like de forma violenta para apoyarlo y así saber que la siguiente semana haré otro video. Y si te gustó este video y no le das like, entonces tu balance de comprobación nunca va a cuadrar y no podrás armar ningún estado financiero y no podrás presentarlo. Y así será por el resto de tu vida. Porque estas son las cosas horribles que pasan cuando no le das like a un video que te gusta. Nos vemos. Chau, chau.